Mi hermano me robó la empresa que construimos juntos con la bendición de mis padres. Ahora que el FBI llama a su puerta, me suplican que salve al niño dorado. Una mañana de lunes, a las 7 en punto, mi teléfono sonó. Era mi madre, llorando. Oliver, necesitamos tu ayuda. Es la empresa de James. El IRS la está investigando por evasión fiscal. Han congelado todas sus cuentas. Dicen que podría ir a prisión. Esa frase me despertó de golpe. Durante 2 años, había vivido con la herida abierta de la traición de mi hermano. Durante 2 años, mis padres habían defendido su robo. Y ahora, con el imperio de pacotilla de James a punto de derrumbarse, acudían a mí. Al chico responsable. Al que dejaron atrás. No querían un hijo, querían un salvavidas. Me llamo Oliver, tengo 31 años y me dedico al lado menos glamuroso de la tecnología, la infraestructura de backend y la administración de bases de datos. Soy el tipo que se asegura de que el mundo digital no se caiga a pedazos. Es un trabajo que requiere precisión, disciplina y una tolerancia casi infinita al café. Mi hermano menor, James, de 28, es la antítesis. Siempre fue el niño dorado, y no de forma sutil. Mientras que mis logros académicos eran recibidos con un encogimiento de hombros, a él le organizaban fiestas por sacar un aprobado en química. Cuando llegó la hora de la universidad, mis padres hipotecaron la casa para que él pudiera ir a la escuela de sus sueños y obtener un título en comunicación que jamás usó. Yo tuve que endeudarme con préstamos estudiantiles porque eso forma el carácter. El doble estándar era una obra de arte. Recuerdo un día de Acción de Gracias, a mis 17 años, anuncié que me habían aceptado en la Universidad de Texas con una beca parcial. Mi padre apenas levantó la vista de su plato. Bien hecho. Pásame el relleno. 5 minutos después, James anunció que había entrado como suplente en el equipo de fútbol americano de la escuela. La cena se detuvo. Mi madre lloró. Mi padre llamó a sus amigos para presumir. Al día siguiente, le compraron una camiseta nueva y lo llevaron a celebrar. ¿Mi logro? No te desbandes con las fiestas. Tras graduarme, empecé desde abajo en una empresa de tecnología, ganando $62,000 al año y viviendo con ramen y arroz. Cada centavo que ahorraba iba a un único objetivo, fundar mi propia consultora. Mientras tanto, James fracasaba en todo. Un servicio de suscripción de cerveza artesanal que nunca envió una caja. Una marca de ropa urbana con imitaciones de mala calidad. Una fase de influencia de productividad en la que ni siquiera podía mantener un trabajo a tiempo parcial. Pero la historia cambió hace 4 años. James me llamó. Sonaba serio, enfocado. Había estado trabajando en una agencia de marketing y había identificado una oportunidad de mercado, agencias B2B medianas que necesitaban marketing de calidad pero que eran demasiado pequeñas para las grandes firmas. Por primera vez en su vida, no estaba vendiendo humo. Tenía un plan de negocio, proyecciones financieras, incluso cartas de intención de clientes potenciales. Necesito dinero y ayuda, me dijo. Necesitaba $100,000. Él había ahorrado $25,000, viviendo con compañeros de piso y comiendo arroz y huevos. Se veía orgulloso. Yo puedo manejar los clientes y las ventas, dijo. Pero tú, Oliver, tú sabes cómo hacer que un negocio funcione de verdad. Necesito tu experiencia. Y ahí cometí el mayor error de mi vida, confié en él. Acordamos que yo invertiría $75,000, todo el dinero que había ahorrado durante 6 años. Además, dedicaría mis noches y fines de semana a construir toda la infraestructura operativa de la empresa, la web, los sistemas de gestión, la base de datos de clientes, todo. A cambio, seríamos socios al 50%. Somos hermanos, me dijo, mirándome a los ojos. No voy a traicionarte. Esta empresa será nuestra. Le transferí el dinero. Ver mi cuenta bancaria vaciarse me provocó un nudo en el estómago. Los primeros 2 años fueron brutales. Yo trabajaba en mi empleo diario y luego dedicaba de 4 a 6 horas cada noche a la nueva empresa. Los fines de semana eran jornadas de 12 horas. Dejé de tener vida social. Mi novia de entonces, Chloe, empezó a preocuparse. ¿Y lo tienes firmado?, me preguntó una noche. Es mi hermano, le respondí. No necesitamos un contrato. Ella me miró con una pena que, en ese momento, no entendí. Pero la empresa creció. A los 6 meses, teníamos $40,000 de ingresos mensuales. Al año, $85,000. Y en el segundo año, explotó. James era un vendedor nato. Su carisma,
ese que mis padres tanto adoraban, era perfecto para conquistar clientes. Y como mi sistema operativo era sólido, podía cumplir lo que prometía. Facturamos $2 millones. James contrató a 15 personas, se mudó a una oficina de moda en Denver y empezó a publicar en LinkedIn sobre construir algo especial. Vestía trajes caros y conducía un BMW. Yo, mientras tanto, seguía trabajando 2 jornadas, viviendo con mi viejo Honda y esperando que mi parte del negocio se materializara. Cada vez que preguntaba por formalizar nuestra sociedad, James tenía una excusa. Cuando pasemos el primer año. Cuando lleguemos al 1.000.000 de ingresos. Cuando necesitemos estabilidad. Siempre moviendo la meta. Finalmente, decidí presionar. Le envié un correo detallando mi contribución, los $75.000 iniciales más 3.000 horas de trabajo especializado, valoradas en $300.000. Su respuesta, una semana después, fue un mensaje frío: hablamos de esto cuando vuelva de Chicago. Tal vez el próximo mes. Ese mes nunca llegó, no pude más. Conduje 4 horas hasta Denver y me presenté en la oficina sin avisar. La que, en teoría, también era mía. James se recostó en su silla ergonómica de $1.000, una especie de trono, y suspiró como si mi presencia fuera una molestia. Esa excusa ya está gastada, James, le dije, conteniendo la rabia. Necesito saber si seguimos siendo socios o no. Se levantó y caminó hacia la ventana panorámica. Estuve hablando con mi abogado y mi contador, dijo con voz contenida. Me aconsejaron que sumar un socio en este punto complicaría demasiado la estructura de capital. Socio, repliqué. Teníamos un trato. Se giró, y en su rostro vi a un extraño. Frío, duro. Lo que tuvimos fue una conversación, Oliver. Nada se formalizó. Incluir a un socio ahora, sobre todo a alguien que no está en el día a día, no tiene sentido. No participo en el día a día, dije con incredulidad. Fui yo quien construyó toda la infraestructura. Y te lo agradezco, dijo como si me estuviera otorgando un premio. Pero eso fue antes. La compañía evolucionó. Ya superamos lo que tú hiciste. Cada palabra era un puñetazo en el estómago. Te debo $75.000, añadió. Te los devolveré con un 5% de interés anual. Lo tendrás todo de vuelta. ¿Y la participación accionaria? Eso no va a pasar, dijo con una serenidad irritante. Soy el CEO. Tomo las decisiones. Y mi decisión es no tener socios accionistas. Me estaba robando, y lo hacía con la misma cara de niño mimado que ponía cuando sabía que mamá lo iba a proteger. Puedo contratarte como consultor, añadió con una sonrisa que me revolvió el estómago. $50 la hora. Era una burla. Empecé a reír. ¿De verdad estás haciendo esto? Es solo negocio, Oliver. No, respondí, mirándolo a los ojos. Es un robo. Pero es tu decisión empresarial. Me dirigí a la puerta, pero me detuve. ¿Sabes qué? Quédate con el dinero. Considéralo un regalo. Pero a partir de ahora, no existes para mí. No me llames. No me escribas. No me pidas nada jamás. Oliver, espera. Que te jodan, James. Salí de allí, el viaje de 4 horas a casa fue una eternidad de furia. Cuando llamé a mis padres, la respuesta de mi madre me atravesó como una cuchilla. Oliver, no puedes esperar que James te dé la mitad de su empresa. Invertiste $75.000 y te los va a devolver. Eso es justo. En cuanto a tus 2 años de trabajo, elegiste ayudar a tu hermano. Para eso está la familia. Mi padre remató, hablamos con James. Le dijimos que tomara la mejor decisión empresarial. Tú no tienes experiencia dirigiendo una empresa, Oliver. James sí. Esto nunca fue realmente tuyo. Sabían que iba a traicionarme y lo aprobaron. Colgué el teléfono. Había perdido $75.000, 2 años de mi vida, a mi hermano y a mis padres. Lo que sentí no fue derrota, sino rabia. Una rabia fría, concentrada y peligrosa. Voy a ganarle en su propio terreno, le dije a Chloe esa noche. Y eso hice. Lancé mi propia consultora, enfocada precisamente en lo que James consideraba irrelevante, la infraestructura operativa. Descubrí rápidamente que hay un mercado enorme para eso. En menos de 3 semanas, firmé mis 2 primeros contratos.
Contraté al ingeniero de sistemas que James había traído para reemplazarme. Estaba harto de que James le pidiera agregar funciones sin aumentar el presupuesto. Los siguientes 9 meses fueron un torbellino. Construí mi empresa desde cero. A los 6 meses, había contratado a 3 personas más, varias de ellas ex empleados de James. A los 9 meses, había alcanzado $500,000 en ingresos. En mi segundo año, cerré con 1 millón. Mientras tanto, la empresa de James se estancaba. Clientes que se iban, alta rotación de personal. Y entonces, una mañana de lunes, mi madre llamó llorando. James había sido creativo con su contabilidad. Gastos personales como gastos de empresa, ingresos subdeclarados, fraude fiscal de manual. Una ex empleada que él había despedido de forma mezquina lo denunció al IRS con un dossier de pruebas. James, en su arrogancia, había ignorado las cartas oficiales. Ahora, se enfrentaba a $180,000 en impuestos no pagados, multas que duplicaban esa cantidad, y la amenaza real de prisión federal. Mi padre me llamó. ¿Qué es exactamente lo que quieren de mí?, le pregunté. Necesitamos que ayudes a James a ordenar sus finanzas. Que arregle sus libros. Incluso que testifiques como testigo de carácter. Me pidió que trabajara gratis para salvar a la misma persona que me robó. Nadie robó nada, respondió con ese tono paternalista. Él va a devolverte el dinero. Han pasado 2 años y no he visto ni $1. Tu hijo podría ir a prisión. ¿Entiendes eso? Apeló a la familia, a la protección, a la lealtad. ¿Cómo me protegieron ustedes cuando él me traicionó?, le pregunté. ¿Cuándo eligieron ponerse de su lado? ¿Cuándo sabían lo que iba a hacer y lo animaron? Mi madre tomó el teléfono, llorando. Te pagaremos lo que quieras. Solo ayúdalo. Es tu hermano. Dejó de serlo el día que me miró a los ojos y me robó. Y ustedes dejaron de ser mis padres el día que lo defendieron. La diferencia entre lo que él me hizo y lo que le está pasando, es que yo no tuve al IRS protegiéndome. Tuve que asumir las pérdidas y seguir adelante. Él tendrá que enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. Algo que ustedes debieron enseñarle hace 20 años. Colgué y bloqueé sus números. Mi madre se presentó en mi oficina, gritando frente a mis empleados. Tuve que pedirle a seguridad que la escoltara. Esa noche, envié un correo a toda mi familia extendida, relatando cada detalle de la traición, con pruebas. Cerré el mensaje con una declaración firme: no lo ayudaré, no lo rescataré. Y si alguien volvía a contactarme, cortaría todo vínculo. Recibí una llamada de un abogado de James. Me ofrecieron $200,000 y un 10% de la empresa si aceptaba trabajar como consultor para arreglar el desastre. Me reí. Aquí tiene mi contraoferta, le dije. Cuando la empresa de James se hunda, compraré su cartera de clientes por la mitad de su valor. Contrataré a sus mejores empleados y los trataré como personas. James podrá reflexionar sobre cómo perdió a un socio que lo habría respaldado. 3 semanas después, la empresa de James se declaró en bancarrota. Aceptó un acuerdo con la fiscalía, 2 años de libertad condicional, $250,000 en multas, 500 horas de servicio comunitario y la prohibición de ocupar cualquier cargo ejecutivo durante 10 años. Mis padres gastaron $80,000 de su jubilación intentando salvarlo. Su retiro ya no será cómodo. Mi negocio, en cambio, está en su mejor momento. Estamos por abrir una oficina en Seattle y nuestros ingresos anuales rondan los 12 millones. Contraté a 2 de los ex empleados de James, excelentes trabajadores atrapados en un ambiente tóxico. Esto nunca fue venganza. Yo no intenté destruir a James. Simplemente, me negué a salvarlo. Él tomó sus decisiones, creyéndose por encima de las reglas. Yo tomé las mías, construyendo mi vida sobre la base del trabajo duro y la integridad. A veces, lo más sano es dar un paso atrás y permitir que cada quien cargue con las consecuencias de sus propios actos. Hice bien en negarme a salvar a mi hermano, o la lealtad familiar debería haber estado por encima de la traición que sufrí. Para más historias que te harán cuestionarlo todo, síguenos. Cada historia debe sentirse como una confesión real que solo podría contarse una vez en la vida.